Pasé toda la noche cosiendo, punto por punto, el vestido de novia de mi nuera. Las manos me temblaban del cansancio, pero no paré ni un segundo. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando me pinché el dedo con la aguja por enésima vez y una gota de sangre cayó sobre la tela blanca. La limpié con cuidado, casi con ternura, como si el vestido fuera una criatura frágil. Era de satén suave, con encaje en los bordes y una pequeña cinta color marfil en la cintura. Cada puntada llevaba dentro una parte de mí, el cansancio de mis años, el amor por mi hijo Luis, y sobre todo, la ilusión de que aquel vestido fuera símbolo de algo puro. Siempre amé coser. No por el dinero, que nunca sobró, sino porque cada prenda que salía de mis manos llevaba historia. Cosí para mujeres que se casaban, para madres que enterraban hijos, para niñas que soñaban con crecer. Y ahora, a mis 66 años, pensaba que coser el vestido de mi nuera sería el broche final de mi vida de costurera. Un regalo de amor, una forma de decirle, aquí tienes, hija, te entrego lo mejor de mí. Pero no imaginaba lo que ese vestido iba a costarme. Cuando terminé, el amanecer ya asomaba. La casa estaba en silencio. El olor del café recién hecho me acompañaba mientras doblaba el vestido con un cuidado casi religioso. Lo guardé en la funda blanca, lo abracé contra mi pecho y me senté un momento en la silla. Mi espalda dolía, mis dedos ardían, pero mi corazón latía con esa mezcla de orgullo y nervios que solo siente una madre que ha hecho algo con amor. Recordé el día en que conocí a Valeria, la novia de mi hijo. Era hermosa, sí, pero había algo en su mirada que me incomodó desde el primer momento. Una frialdad disfrazada de educación, una sonrisa sin alma. Luis estaba enamorado, y yo no quise juzgar. Es joven, me decía, ya aprenderá a querer. Nunca imaginé que su amor se convertiría en mi prueba más dura. A las 9 de la mañana, tomé el vestido y caminé hacia su casa. El sol brillaba, y el cielo tenía ese azul limpio que anuncia un día de fiesta. Pensé en cómo se vería ella con el vestido, cómo Luis la miraría con ternura al verla entrar en la iglesia. Me sentía parte de ese momento, aunque nadie lo dijera en voz alta. Después de todo, ese vestido era una extensión de mi alma. Toqué la puerta y escuché su voz desde adentro. Pasa. Entré. Estaba frente al espejo, en bata, con el cabello suelto y los labios pintados. A su alrededor, su madre, 2 amigas y una mujer que, supe luego, era la modista que había contratado por si mi trabajo no servía. Buenos días, hija, dije con una sonrisa cansada. Aquí está el vestido. Terminado. Lo coloqué sobre la cama con cuidado. El sol que entraba por la ventana iluminó el tejido, haciendo brillar los hilos como si fueran oro. Por un instante, creí ver emoción en sus ojos, pero no. Ella se acercó, tomó la tela entre los dedos y frunció el ceño. ¿Esto es lo que cosió usted? Sí, respondí con orgullo. Cada puntada está hecha a mano. Ella soltó una risa breve, seca, casi burlona. ¿De verdad cree que me casaré con este trapo viejo hecho por usted? ¿Qué dices, hija? Pregunté, sin entender. Esto huele a pobreza, repitió, mirándome con desprecio. Tira esa cosa ridícula. Su madre y las amigas se rieron, como si hubieran estado esperando ese momento. Mi garganta se cerró. Luis estaba allí, en la puerta. Nos miró, pero no dijo nada, ni una palabra. Solo bajó la cabeza, avergonzado, y dio un paso atrás. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No grité, no lloré, no moví un solo músculo. Solo recogí el vestido con las manos temblorosas, lo doblé despacio y dije, «Perdón por molestarte, hija. No volverá a pasar». Salí de la casa con el vestido en brazos, como quien carga un cuerpo sin vida. El aire de la calle me golpeó el rostro y me ardieron los ojos. El ruido del tráfico, las risas lejanas, todo me pareció ajeno, como si el mundo siguiera girando mientras yo me detenía en seco. Caminé sin rumbo, sin saber si llorar o reír. Pensaba en las horas de trabajo, en las agujas, en los hilos, en la esperanza con que cosí cada parte. Pensaba, sobre todo, en el silencio de mi hijo. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Me senté en un banco frente a la plaza y por primera vez en muchos años sentí rabia. Una rabia fría, silenciosa, que no gritaba, pero ardía, no por Valeria, sino por mí, por haberme permitido creer que el amor bastaba,
Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora, continuemos. El sol comenzaba a caer cuando llegué a casa. Dejé el vestido sobre la mesa y lo miré durante largo rato. A la luz tenue de la tarde, la tela seguía siendo hermosa, y pensé, ella no lo merece, pero este vestido no puede morir así. Encendí la radio, me até el cabello y volví a sentarme frente a la máquina de coser. Esa noche, mientras todos dormían, Rosa Jiménez dejó de ser la costurera que soportaba en silencio y se convirtió en la mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer. Y aunque aún no lo sabía, aquella puntada final sería el comienzo de algo que nadie, ni siquiera Valeria, podría deshacer. Aquella noche no dormí. El vestido permanecía extendido sobre la mesa, cubierto por la luz amarilla del quinqué, y yo lo observaba sin parpadear, como si fuera un espejo de mi propia vida. Cada hilo, cada puntada era una historia. Noches enteras sin comer para ahorrar, madrugadas cosiendo para pagar la escuela de mi hijo, risas compartidas con mujeres que, como yo, tejían sueños ajenos mientras los suyos se quedaban en el fondo del cajón. ¿Cuántas veces juré que algún día cosería algo solo para mí? Pero la vida, tan astuta, siempre encontraba la manera de recordarme que las madres dejamos lo propio para después, y ese después casi nunca llega. Me levanté, preparé café y abrí la ventana. Afuera, el amanecer apenas se asomaba entre los techos. Las calles todavía dormían. El aire olía a pan recién horneado y a promesa, pero en mi pecho había solo cansancio. El vapor del café empañó el vidrio y al limpiarlo con la mano vi mi reflejo. Me vi vieja, no por los años, sino por la vida, por las veces que tuve que tragar lágrimas para no preocupar a mi hijo, por las palabras que no dije para evitar una pelea, por los sueños que guardé en silencio. Tomé asiento junto al vestido. Mis dedos rozaron la tela y sentí cómo la suavidad del satén se mezclaba con el peso de la memoria. Recordé los primeros vestidos que cosí cuando apenas tenía 17 años. Mi madre me había enseñado a usar la aguja cuando era niña. Una costura bien hecha, me decía, puede unir no solo telas, sino vidas. Y tenía razón. Con la costura alimenté a mi familia, vestí a medio barrio y me gané el respeto de muchas mujeres que me llamaban Doña Rosa, con una mezcla de cariño y admiración. Pero no todo fue trabajo, también hubo amor. Recuerdo el día en que conocí a Héctor, mi esposo. Era un hombre sencillo, de manos grandes y sonrisa tímida. Llegó un día al taller para arreglar una puerta rota y terminó quedándose toda la tarde, mirándome en silencio mientras yo cosía. Debe ser lindo crear algo de la nada, me dijo antes de irse. Y así empezó todo, con una frase y un silencio compartido. Estuvimos juntos 35 años. Nunca fuimos ricos, pero éramos felices. Héctor me decía que mi risa valía más que cualquier joya y que mis manos eran su fortuna. Cuando murió, me prometí seguir adelante, por él, por Luis. Luis era mi orgullo, mi único hijo. Desde pequeño fue inteligente, curioso, noble. Recuerdo cómo corría a mostrarme sus dibujos, cómo me abrazaba cuando llegaba del trabajo, cómo me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa frente al mar». Yo sonreía, sabiendo que no hacía falta. Ya lo tenía todo, su amor. Pero el amor también cambia con los años. El niño dulce se convirtió en un hombre distraído, ausente, atrapado en su propio mundo. Y aunque lo entendía, aunque sabía que la vida se lo llevaba lejos, dolía verlo tan ajeno. Cuando conoció a Valeria, vi cómo algo se apagaba en él. No era que no la amara, era que con ella, mi hijo se volvió alguien que necesitaba permiso hasta para ser bueno. Yo lo observaba callada, porque a mi edad uno aprende que hablar no siempre sirve. A veces solo hay que esperar y ver qué queda cuando el ruido se apaga. Esa madrugada, con el vestido frente a mí, entendí que había esperado demasiado, que mi silencio había sido malinterpretado, que mi bondad había sido confundida con debilidad y que aquella joven, esa mujer arrogante que me llamó pobre, no me había humillado sola. Mi hijo la había dejado hacerlo. Esa verdad dolía más que cualquier aguja. Encendí la radio, una canción vieja, de esas que cantaba Héctor cuando arreglaba cosas en casa, empezó a sonar. Cuando el alma se cansa, cose los recuerdos para no romperse, decía la letra.
Lloré. No por Valeria, no por Luis, sino por mí, porque por primera vez me sentí vacía. Sentí que había dado todo lo que tenía y que, aún así, no era suficiente. Entonces recordé algo que mi madre me dijo antes de morir. Cuando una mujer es olvidada por los suyos, debe recordar quién la formó. Y me levanté. Fui hasta el armario viejo donde guardaba las telas más valiosas, las que usaba solo para trabajos especiales. Saqué una caja de madera. Dentro había retazos de encaje antiguo, una cinta azul que Héctor me regaló en nuestro aniversario, y un trozo de tela blanca que nunca había tocado. La extendí sobre la mesa y sonreí. No sabía aún qué haría con ella, pero algo en mí había cambiado. Ya no era la costurera que pedía disculpas, era una mujer que había aprendido, con dolor, que la dignidad también se cose, puntada por puntada, sin prisa, sin miedo. El día siguiente amaneció gris, pero dentro de mí había una claridad nueva. Tomé el vestido que Valeria despreciaba y lo colgué frente a la ventana. El viento lo movía suavemente, y por un momento me pareció que respiraba. Pensé en cómo algo tan hermoso podía ser despreciado solo por venir de unas manos callosas, de una vida sencilla, y supe, con una certeza que me atravesó el pecho, que ella algún día iba a entender lo que había rechazado, porque lo que se hace con amor no se destruye con palabras, solo se transforma. Y yo, aunque cansada, todavía sabía transformar las cosas. Me senté en mi silla, preparé hilo nuevo y encendí la lámpara. El sonido de la máquina de coser llenó la casa, un ruido constante, firme, casi como el latido de un corazón que se niega a rendirse. No sabía exactamente qué estaba cosiendo esa vez, pero sentía que, por primera vez, lo hacía para mí. Mientras las horas pasaban, el dolor comenzó a mezclarse con una sensación extraña, calma, como si cada puntada tejiera también mi propia piel. Y allí, entre hilos, agujas y silencio, Rosa Jiménez volvió a encontrarse consigo misma. La mujer que el tiempo y la pobreza habían intentado desgastar estaba de regreso, y aunque todavía no lo sabía, lo que estaba creando esa noche cambiaría su destino para siempre, porque algunas costuras no unen telas, unen destinos. El día de la boda amaneció con un sol radiante, de esos que parecen brillar solo para los ricos. El cielo estaba despejado y el aire olía a jazmín, a perfume caro y a hipocresía. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, y en cada esquina del pueblo había murmullos. Todos hablaban de la gran boda de Luis y Valeria, la pareja perfecta, decían. Yo escuchaba esos comentarios desde la ventana, mientras ajustaba los últimos botones de mi blusa. No iba invitada oficialmente, claro está, pero iba a estar allí. No por orgullo ni por curiosidad, sino porque algo dentro de mí me pedía cerrar el círculo. En el espejo vi mi reflejo, el cabello recogido, el rostro sereno, el vestido negro de lino que siempre usaba para las ocasiones importantes. No era un luto, era una armadura. Y aunque mis manos aún tenían las marcas de las agujas y las noches de costura, no temblaban. Por primera vez en mucho tiempo, mis manos estaban firmes. Salí de casa caminando despacio. Cada paso me acercaba no solo a la iglesia, sino al pasado que había decidido enfrentar. El vestido de Valeria, mi vestido, seguía guardado en la caja del taller, perfectamente doblado, perfumado con lavanda. No lo había destruido ni vendido, no. El destino aún no había terminado con él. Al llegar a la plaza, vi el movimiento de la gente, las flores, los coches, los fotógrafos. Todo parecía salido de una revista. Valeria quería un cuento de hadas y lo había conseguido, o al menos eso creía. Me senté en uno de los bancos al final del pasillo, lejos de todos. Nadie me vio entrar, o mejor dicho, nadie quiso verme. Los invitados se miraban entre sí, sonrientes, radiantes, como si todos fueran parte de algo hermoso. Solo yo sabía lo que había detrás de esas sonrisas, la soberbia, el desprecio, la apariencia. El murmullo creció cuando el coche de la novia se detuvo frente a la iglesia. Bajó Valeria, espléndida, envuelta en un vestido que relucía bajo el sol. No era el mío, por supuesto. Era uno de diseñador, blanco puro, sin alma, sin historia, sin manos de madre detrás. Y sin embargo, todos suspiraron al verla. La acompañaba su madre, orgullosa como una reina, y detrás, mi hijo Luis, con el rostro serio, casi ausente.
Esa expresión me dolió más que cualquier insulto. No era felicidad lo que había en sus ojos, era resignación. El sacerdote los esperaba en el altar, sonriendo. El coro comenzó a cantar. Yo observaba cada detalle, como si estuviera dentro de una película en cámara lenta. Las flores en los bancos, el aroma a incienso, las velas encendidas. Todo era hermoso, sí, pero falso. Tan falso como las palabras que estaban a punto de pronunciar. Y entonces, mientras Valeria avanzaba por el pasillo, rodeada de aplausos y cámaras, recordé las horas de costura, recordé mi sangre sobre la tela, mis lágrimas cayendo sobre las puntadas, y sentí una calma extraña, una calma que no era tristeza, ni ira, era una claridad fría, precisa, como la de alguien que ya sabe lo que va a hacer. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Cuando terminó la ceremonia, la gente salió a la explanada, riendo y lanzando pétalos. Yo permanecí sentada, viendo cómo los novios posaban para las fotos. Valeria sonreía, radiante, segura de su mundo recién conquistado. Luis la miraba, pero su sonrisa era débil. Me pregunté si, en el fondo, él también sabía que algo en esa historia no encajaba. Me levanté y caminé hacia la iglesia vacía. El eco de mis pasos resonaba en las paredes. El altar aún estaba adornado con flores blancas, y la luz del mediodía se filtraba por los vitrales. Me acerqué a una de las bancas y me senté. Allí, en silencio, cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, hablé con mi esposo. Héctor, susurré, tú sabes que nunca fui una mujer de venganza, pero esta vez no puedo quedarme callada. No por mí, sino por lo que fuimos, por lo que le enseñamos a nuestro hijo. El viento movió una flor del altar y cayó justo a mis pies. Lo tomé como una señal. Horas después, cuando todos se fueron al salón de fiesta, yo regresé a casa. Encendí la lámpara del taller y abrí la caja donde guardaba el vestido. El aroma a lavanda me envolvió. Pasé los dedos sobre el encaje, sobre cada puntada, y sonreí. No con ironía, sino con ternura. Había algo en ese vestido que nadie podía ver. Mi historia, mi amor, mi esfuerzo, mi dolor, y ahora también mi redención. No era un vestido viejo, era un símbolo, y pronto todos lo entenderían. Me pasé la noche en vela, cosiendo, ajustando, transformando. No para Valeria, no para Luis, sino para mí. Cada hilo que pasaba por la aguja era una palabra no dicha, una lágrima contenida, una promesa a mí misma. Cuando el amanecer volvió a pintar el cielo, el vestido estaba listo, distinto, más hermoso, más fuerte, más mío que nunca. Lo colgué frente al espejo y lo observé. El reflejo que devolvía no era el de una costurera humillada, sino el de una mujer que, sin alzar la voz, había encontrado la manera más silenciosa y elegante de devolver cada herida. Y mientras el sol entraba por la ventana, supe que el día siguiente sería inolvidable. No para mí, para ella, porque en la vida hay cosas que se cosen con hilo y otras con destino. Esa noche, después de dejar listo el vestido, no pude dormir. No era insomnio, era otra cosa. Una especie de energía tranquila me recorría el cuerpo, como si algo me empujara a mirar más allá de lo evidente. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la luz tenue del taller. El aire olía a hilo nuevo, a tela recién planchada y a algo más, a pasado. Me senté frente al espejo, con una taza de café en las manos. Tenía la mirada fija, cansada, pero por dentro sentía una calma que hacía mucho no sentía. Recordé las palabras de Héctor, mi esposo, la noche antes de morir. Si algún día sientes que el mundo se te viene encima, busca en el baúl de madera. Ahí está todo lo que necesitas. Nunca entendí del todo a qué se refería. El baúl había permanecido cerrado durante años, en el altillo del taller, cubierto por mantas viejas y polvo. Lo conservé más por nostalgia que por utilidad. Pero esa madrugada, algo dentro de mí me dijo que era el momento. Tomé una linterna, subí al altillo y encendí la bombilla colgante. El aire allí arriba era pesado, lleno de olor a madera y a tiempo detenido. El baúl estaba en el rincón, cubierto por una tela. Al retirarla, el polvo se elevó como un fantasma. Pasé la mano por la tapa y sentí las marcas de los años,
La cerradura estaba oxidada, pero se dio con un ligero crujido. Dentro había carpetas, fotografías, una medalla de San Benito que Héctor siempre llevaba y un sobre cerrado con mi nombre. Lo tomé con las manos temblorosas y bajé las escaleras. En la mesa, con la lámpara encendida, abrí el sobre. Dentro había un documento doblado, amarillento, y una carta escrita con su letra firme, la misma que yo había visto miles de veces en las listas del taller, en los mensajes que me dejaba antes de ir al trabajo, en los pequeños «te amo» que me dejaba en los bolsillos. Rosa, mi amor, si estás leyendo esto, es porque la vida me quitó la oportunidad de decírtelo en persona. Sé que has trabajado toda tu vida, que diste más de lo que recibiste y que el mundo nunca fue justo contigo. Pero quiero que sepas que todo lo que tenemos, la casa, el terreno, el taller y los ahorros, están a tu nombre. No lo hice por desconfianza, sino por amor. Si algún día nuestro hijo olvida quién eres, recuérdale que esta casa se levantó con tus manos, no con las suyas. Y si alguien intenta quitarte lo que te pertenece, no discutas, sonríe, porque nada duele más que una sonrisa que esconde la verdad. Sentí cómo el corazón me golpeaba el pecho. Apreté la carta contra el pecho y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Héctor, aún después de muerto, me seguía protegiendo. Yo siempre pensé que él me había dejado poco, que todo se lo había cedido a Luis para asegurarle el futuro. Pero no, todo era mío, todo estaba en mis manos. Tomé el documento y lo revisé con atención. Eran las escrituras de la casa donde ahora vivían Luis y Valeria, a mi nombre, solo mío. Legalmente, aquella casa me pertenecía. Y fue ahí, en ese instante exacto, cuando algo cambió para siempre. No fue venganza lo que sentí, sino justicia, una justicia tranquila, hecha de silencio, de años de esfuerzo no reconocido, de amor convertido en dignidad. Me quedé horas sentada frente al papel, mirando mi nombre escrito en tinta. Rosa Jiménez, decía. Lo miré una y otra vez, hasta que sentí que esas letras dejaban de ser solo un nombre y se convertían en una declaración. Yo existo, yo valgo, yo soy. El amanecer llegó despacio. El sol entró por la ventana, tiñendo de dorado la carta y el vestido colgado en el maniquí. Por primera vez en mucho tiempo, todo en esa habitación tenía sentido. El pasado, el dolor, las noches sin dormir, todo estaba conectado, y comprendí que Héctor había previsto todo. Había dejado las piezas de mi redención antes de morir, confiando en que, cuando llegara el momento, sabría usarlas. Me vestí, recogí el cabello y salí a caminar. El pueblo estaba tranquilo. El rumor de la boda seguía sonando entre las calles, los comentarios sobre el gran evento, las risas, las comparaciones. Yo caminaba entre la gente sin que nadie reparara en mí, pero dentro de mí llevaba un poder nuevo, invisible, como un arma sagrada. Pasé frente a la casa de Luis y Valeria. Las flores del jardín estaban marchitas. Miré las ventanas cerradas y pensé en la joven que había despreciado mi vestido, en cómo creía tenerlo todo: dinero, juventud, belleza, un marido. Y sin embargo no tenía lo esencial: raíces. Esa casa donde ella dormía no le pertenecía, ni el techo, ni las paredes, ni el suelo bajo sus pies. Todo era mío. Sonreí, no con malicia, sino con una calma que nunca había sentido. La vida, por fin, me daba la oportunidad de mirarla desde otro lugar, no desde la humillación, sino desde el poder de quien sabe y calla. Esa tarde, mientras el sol caía, tomé el teléfono y marqué el número de un viejo amigo, don Ernesto, el notario que había trabajado con mi esposo. «Ernesto, habla Rosa Jiménez». «¡Rosa!», exclamó sorprendido. «¿Cuántos años han pasado?» «Muchos», respondí con voz tranquila. «Pero necesito verte. Tengo un documento que quiero actualizar». Nos reunimos al día siguiente en su despacho. Le entregué la carta y las escrituras. Ernesto las revisó con paciencia y luego levantó la vista con una expresión entre asombro y respeto. «Doña Rosa, esto está totalmente vigente. La casa es suya, y por lo que veo, su esposo dejó una cláusula muy clara. Ninguna transferencia puede realizarse sin su autorización». «Perfecto», dije. «Quiero dejarlo todo en regla. No voy a vender nada, pero necesito que conste». Ernesto me miró curioso. «¿Planea algo, Rosa?» «Planeo recuperar lo que me pertenece, a mi manera». Él sonrió. «Sabía que usted no se quedaría quieta.
Siempre tuvo ese fuego en los ojos. El fuego no se apaga, respondí. Solo espera el momento justo para encenderse. Al volver a casa, abrí el armario y saqué el vestido. Lo colgué frente al espejo y lo observé en silencio. Ya no lo veía como un símbolo de humillación, sino como un testimonio. Era mi obra, mi historia, mi voz. Y el día de la ceremonia, esa voz iba a hablar. Porque las palabras hieren, sí, pero los silencios, cuando se llenan de verdad, pueden derrumbar imperios. Y yo, Rosa Jiménez, estaba lista para derrumbar el suyo. Nunca olvidaré aquel día. El aire olía a flores y a mentira. El pueblo entero estaba reunido en la iglesia, engalanada como nunca. Rosas blancas en los bancos, velas encendidas en los altares, música de cuerda que llenaba el aire con una serenidad casi irreal. Era la boda del año, decían todos, la boda perfecta. Me levanté temprano, con el corazón en calma y las ideas más claras que nunca. El vestido, aquel que cosí con mis propias manos y que ella había despreciado, estaba sobre la cama, brillaba bajo la luz de la mañana, transformado. Había pasado noches enteras reconstruyéndolo. Lo reforcé, lo embellecí, lo hice nuevo. Ya no era el vestido de Valeria, era mío. Lo toqué con cuidado, recordando cada palabra que ella me lanzó aquel día. Esto huele a pobreza. Sonreí. Sí, olía a pobreza, pero también a esfuerzo, a amor, a historia, a todo lo que ella jamás entendería. Me vestí despacio, sin prisa, como si cada movimiento tuviera un propósito sagrado. El encaje acariciaba mi piel, como si reconociera a su verdadera dueña. Me peiné con el cabello recogido, usé los pendientes que Héctor me había regalado el día de nuestra boda y un pequeño broche con su inicial que guardaba desde que murió. Al verme en el espejo, por primera vez en años, me sentí hermosa. No joven, no perfecta, hermosa. Cuando terminé, el reloj marcaba las 11. La ceremonia comenzaría a las 12. Tomé un taxi y le pedí al conductor que me llevara a la iglesia. No necesitaba invitación. Cuando una mujer ha sido humillada en silencio, su entrada al lugar donde la humillaron no requiere permiso. Es justicia poética. Al llegar, el bullicio era ensordecedor. Los invitados se agolpaban en la entrada, los fotógrafos tomaban retratos de Valeria, que posaba en su vestido nuevo, blanco, impoluto, con una sonrisa de triunfo. Luis estaba a su lado, con una expresión de piedra. Yo los observé desde la distancia. Nadie me reconoció al principio, quizás porque no podían imaginar que aquella mujer, vestida con el mismo traje que su nuera había despreciado, se atreviera a entrar así. Caminé hacia la puerta principal con paso firme. El murmullo se detuvo poco a poco, como si el aire mismo se hubiera detenido para mirar. Alguien susurró mi nombre. Es la mamá del novio. Y otro, más atrevido, dijo, ¿qué hace vestida así? No respondí. No hacía falta. El sacerdote me vio entrar, y sorprendido, no dijo nada. Solo me hizo un leve gesto con la cabeza, como si entendiera algo que los demás aún no podían ver. Me acerqué al altar y me quedé de pie, frente a la imagen de la Virgen. El coro seguía cantando, pero el sonido parecía lejano. Respiré hondo y esperé. Las puertas del templo se abrieron de golpe, y allí estaba ella, Valeria, radiante, altiva, hermosa como una pintura, vestida con su traje de diseñador, rodeada de flashes y aplausos. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los míos, todo cambió. La sonrisa se le congeló en el rostro, el color se le fue de la cara, el ramo le tembló en las manos, su cuerpo entero se estremeció. Yo estaba allí, en el altar, vestida con su vestido, el mismo que me mandó tirar, el que dijo que olía a pobreza. Pero ahora, bajo la luz que entraba por los vitrales, aquel vestido brillaba con una majestuosidad que ninguna prenda de diseñador podría igualar. Cada encaje, cada pliegue, parecía contar una historia, la mía. Valeria dio un paso atrás, tropezó con el borde del pasillo y soltó un grito ahogado. «No puede ser», susurró. Los murmullos comenzaron a extenderse entre los invitados como una ola. ¿Es el mismo vestido? ¿Qué significa esto? Luis me miraba confundido, sin entender nada. Entonces, sin apartar la mirada de su rostro, di un paso al frente. No necesitaba levantar la voz. El silencio se encargó de amplificar mis palabras. No vine a interrumpir nada, dije con serenidad. Vine a cumplir una promesa.
El sacerdote me observó con respeto. Doña Rosa, permítame solo un minuto, padre, le respondí. Después me iré. Me giré hacia los invitados y hablé despacio, cada palabra medida, precisa, sin temblor. Este vestido lo cosí con mis manos, punto por punto. Lo hice con amor, con orgullo, pensando que una mujer joven lo llevaría en el día más importante de su vida. Pero fue rechazado. Se me dijo que olía a pobreza. Las voces en el público se apagaron. Nadie respiraba. Valeria seguía inmóvil, pálida, con el ramo apretado entre los dedos. Lo que muchos no saben, continué, es que esta casa donde hoy viven mis hijos, el techo que los cubre, las paredes que los rodean, todo eso fue construido con el mismo esfuerzo con el que cosí este vestido, con mis manos, con años de trabajo y sacrificio. Y ese esfuerzo, dije mirando directamente a Valeria, también olía a pobreza. Un murmullo recorrió la iglesia. Luis me miró con los ojos llenos de lágrimas, y yo apenas esbocé una sonrisa triste. Pero aprendí algo, dije entonces. Lo que nace del amor no puede ser despreciado. Puede ser negado, ridiculizado, humillado, pero nunca destruido. Me giré hacia Valeria, que apenas podía sostenerse. Tú rechazaste este vestido, hija. Lo llamaste trapo, pero este trapo representa lo que soy, una mujer que dio todo y no pidió nada. Y hoy, al llevarlo, no lo hago por orgullo. Lo hago para recordarte que el verdadero lujo no está en lo que se compra, sino en lo que se crea con las manos y con el alma. Valeria soltó el ramo, cayó al suelo, y ella con él. Se desmayó en la puerta de la iglesia. Un grito recorrió el templo. Los invitados se levantaron. El fotógrafo dejó caer la cámara y Luis corrió hacia ella. Yo permanecí quieta, en paz, como si el tiempo se hubiera detenido. El sacerdote, con voz temblorosa, murmuró: «Dios la bendiga, doña Rosa». Y entonces supe que la justicia ya se había hecho. Salí del templo con la cabeza en alto. El aire afuera era fresco. El cielo estaba despejado. Caminé despacio entre la multitud que me abría paso en silencio. No me sentía vengativa. No me sentía triunfante, solo libre, porque a veces la vida te da la oportunidad de devolver lo que te hicieron, no con gritos, no con odio, sino con elegancia. Y esa elegancia, cosida con dolor y dignidad, es el hilo más fuerte que una mujer puede usar. Nunca olvidaré el sonido que se hizo en la iglesia después de que Valeria cayó. No fue un grito, fue algo más fuerte, el silencio. Un silencio tan hondo que podía escucharse el eco del vestido arrastrándose sobre el suelo de mármol. Los invitados se quedaron de pie, paralizados, sin saber si correr o quedarse. Luis, pálido, sostenía a su esposa en brazos mientras el sacerdote pedía calma. Yo permanecía en el altar, inmóvil, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el crucifijo. No lloré, no temblé, solo respiré. Porque en ese momento entendí que todo lo que había soportado durante años, las humillaciones, los silencios, el desprecio, había sido para llegar justo allí, a ese instante exacto, donde mi voz ya no podía ser callada. El sacerdote me pidió que saliera, que la situación se estaba desbordando, pero yo no me moví. No podía irme sin decir lo que debía ser dicho. Me giré lentamente hacia los invitados, que me miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. Y hablé, no con rabia, sino con esa calma que solo da el alma cuando sabe que ha hecho lo correcto. Perdón por el escándalo, dije, pero ya que todos están aquí para celebrar el amor, quiero hablarles del amor. El murmullo cesó, las miradas se clavaron en mí. Continué, yo creí en el amor toda mi vida, en el amor que se demuestra trabajando, cuidando, acompañando, en el amor que se calla para no herir, que se levanta temprano, que alimenta, que remienda, que aguanta. Creí tanto en él que incluso lo cosí con mis manos. Levanté un poco el borde del vestido y lo mostré. Este vestido que llevo puesto no fue hecho con dinero, fue hecho con paciencia, con las manos que criaron a un hijo sola, que curaron fiebres, que amasaron pan, que limpiaron lágrimas, y aún así fue despreciado. Alguien entre los invitados murmuró un «¡Qué vergüenza!». Yo seguí, sin bajar la voz. Fui humillada en silencio. Me dijeron que lo que yo hacía olía a pobreza. «Doña Rosa, por favor», intentó interrumpirme el sacerdote nervioso. Levanté una mano con dulzura. «Déjeme terminar, padre. Dios sabe que callé demasiado tiempo».
El sacerdote asintió y dio un paso atrás. Entonces miré directamente a Luis, mi hijo, el hombre por el que di todo, el niño que alguna vez me abrazaba mientras yo cosía y me decía: «Mamá, cuando crezca, te voy a cuidar». «Hijo», le dije, y mi voz se quebró apenas. «No estoy aquí para avergonzarte, estoy aquí para recordarte. Recordarte de dónde vienes, quién te crió, y que ninguna riqueza, ningún matrimonio, ningún apellido vale más que el respeto». Luis bajó la cabeza. Vi cómo sus labios temblaban, cómo sus manos apretaban los hombros de Valeria inconsciente. Sus lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. «La casa donde vives», continué, «las paredes que te protegen, el techo bajo el que duermes, todo eso lo construimos tu padre y yo. Pero legalmente, esa casa es mía». Un murmullo recorrió la iglesia. Las amigas de Valeria se miraron entre sí, sorprendidas. Su madre, sentada en la primera fila, palideció. «Sí», dije, levantando el sobre con las escrituras. «Esta es la verdad que guardé durante años. Tu padre, antes de morir, me dejó todo a mi nombre, no para que lo usara, sino para que lo protegiera. Y lo protegí, hijo, hasta de ti». Luis levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. Había dolor, culpa, pero también comprensión. Ese tipo de comprensión que llega cuando el alma por fin se rinde ante la verdad. «No hice esto para humillar a nadie», proseguí. «Lo hice porque no podía permitir que el amor que sembramos se convirtiera en vergüenza. Porque ninguna madre, ninguna mujer debería sentir que su esfuerzo vale menos que el lujo de otra». Guardé el sobre y suspiré. El aire se sentía más liviano, como si cada palabra dicha me quitara peso de encima. «Si algo he aprendido», dije, mirando al público, «es que la pobreza no está en las manos, sino en el alma. Y cuando una persona desprecia lo hecho con amor, no demuestra riqueza, demuestra vacío». Hubo un silencio largo, profundo. Solo se oía el sollozo de Luis y el crujido de las bancas de madera. Me acerqué a él, despacio, y puse mi mano sobre su hombro. «Todavía estás a tiempo, hijo, a tiempo de entender, de amar sin vergüenza, de levantar la cabeza sin olvidar de dónde vienes». Luis asintió, sin poder hablar. Sus lágrimas caían sobre el suelo como si cada una limpiara un pedazo del daño. Luego, sin pensarlo, me abrazó. Un abrazo largo, sincero, lleno de arrepentimiento. «Perdóname, mamá», susurró. «No hay nada que perdonar, hijo. Solo hay cosas que aprender». Cuando salí de la iglesia, el aire me golpeó el rostro. El sol seguía en el cielo, pero todo parecía más brillante, más limpio. Los murmullos del pueblo se mezclaban con el viento. Algunos me miraban con respeto, otros con asombro, otros con vergüenza ajena. Yo no miraba a nadie. Caminé recta, serena, con la cabeza en alto. No me sentía vengativa. Sentía que había cumplido algo más grande, que esa historia, la mía, no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron llamadas pobres, viejas, inútiles, pasadas de moda, de todas las que cosieron, cocinaron, cuidaron, amaron y aún así fueron ignoradas. Esa tarde, cuando llegué a casa, el vestido seguía sobre la cama. Lo colgué en el armario, pero no con tristeza, con orgullo. Lo toqué una última vez y le susurré, como si fuera un ser vivo: «Ya cumpliste tu propósito, hijo». Me senté junto a la ventana y vi el atardecer. El cielo tenía los mismos tonos del hilo con que cosí aquel vestido: naranja, dorado, violeta. Y comprendí algo que tardé toda una vida en entender. La verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte, ni se hereda en un testamento. La verdadera riqueza está en poder mirar atrás sin bajar la cabeza. Esa fue la herencia que Héctor me dejó. Y yo, por fin, la había usado. El día después de la boda, amaneció con una lluvia mansa, como si el cielo también necesitara limpiar todo lo que había pasado. Las gotas golpeaban el techo de zinc del taller con un ritmo suave, casi compasivo. Yo estaba despierta desde antes del amanecer, con una taza de café caliente entre las manos y la mirada perdida en el horizonte. La casa olía a humedad, a hilo, a tela recién planchada, pero también olía a algo nuevo: libertad. No había sentido algo así en años, una calma limpia, profunda, sin el peso del miedo ni del silencio. El pueblo entero hablaba de lo ocurrido, lo sabía. Nada permanecía oculto por mucho tiempo, pero a mí
ya no me importaba. Por primera vez, no temía las palabras de nadie. Sabía que había hecho lo correcto, no por orgullo, sino por respeto, por mí, por mi esposo, por todas las veces que callé. Y aunque en el fondo me dolía pensar en mi hijo, también comprendía que a veces la caída es la única forma de volver a mirar hacia arriba. A media mañana, escuché pasos frente a la puerta. Me asomé por la ventana y vi a Luis. Estaba empapado, con el traje arrugado, la mirada cansada y el rostro de quien no ha dormido. Abrí la puerta sin decir nada. Durante unos segundos, ninguno habló, solo nos miramos. El sonido de la lluvia llenó el silencio. «Mamá», dijo por fin con la voz quebrada. «Pasa, hijo». Le hice un gesto hacia la mesa. Se sentó, bajó la cabeza y se cubrió el rostro con las manos. Temblaba. «La boda no se hizo», murmuró. «Ya lo sé», respondí, sirviéndole café. «Valeria se fue. Dijo que no podía quedarse aquí, que todo el mundo la miraba con desprecio, que la humillé. Lo miré en silencio. ¿Y tú crees que no me humillaron a mí?» Luis levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. «Mamá, yo…» Intentó hablar, pero se detuvo. «No digas nada, no hace falta». Me senté frente a él. «La vida se encargó de enseñarte lo que mis palabras nunca pudieron. Ella me pidió que eligiera», dijo, mirando la taza vacía, «que la acompañara, que vendiéramos la casa, que nos fuéramos lejos». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, con la voz serena. «Le dije que esta casa no era mía, que nunca lo fue». Por un instante, el silencio volvió a llenarlo todo. Luis respiró hondo, como si cada palabra le costara un pedazo de orgullo. «No te defendí, mamá», susurró. «No tuve el valor. Me dejé llevar por su forma de pensar, por su manera de mirar el mundo. Y me alejé de ti». Le tomé las manos. «Te crié para ser bueno, hijo, no para ser perfecto. Y los errores también enseñan». Pasamos largo rato hablando. Luis me contó cómo Valeria había intentado salvar las apariencias, cómo su familia había exigido explicaciones, cómo la vergüenza la había consumido. Yo lo escuchaba, pero sin rencor, porque en el fondo sabía que lo que estaba cayendo no era una persona, sino una idea falsa, la idea de superioridad, de apariencias, de desprecio. Y cuando esa máscara se rompe, lo que queda no es ruina, es verdad. Luis se quedó en casa esa noche. Cenamos en silencio, como cuando era niño. Le serví sopa caliente, y por primera vez en años me miró con los ojos de antes. Había en su mirada algo que había desaparecido hace mucho: ternura. Antes de dormir, se acercó a mí y dijo: «Gracias, mamá». «¿Por qué?». «Por no rendirte, por recordarme quién soy». Los días siguientes fueron un murmullo constante en el pueblo. Las vecinas venían con excusas para dejarme algo o saludar, pero en realidad querían saber más. Yo solo sonreía y servía café. Algunas me felicitaban por mi valor, otras decían que había sido cruel, pero todas, sin excepción, me miraban diferente. Ya no era la vieja costurera, era doña Rosa, la mujer que había enfrentado el desprecio con dignidad. La noticia se corrió como fuego, en el mercado, en la iglesia, en la plaza, y aunque las palabras iban y venían, yo me mantuve en silencio. No necesitaba defenderme. La verdad, cuando se muestra con claridad, no requiere explicaciones. Una tarde recibí una carta. El sobre tenía la letra de Valeria. La abrí despacio. No había insultos ni justificaciones, solo unas líneas escritas con tinta corrida. «Doña Rosa, no sé si algún día podré mirarla a los ojos, pero quería decirle que ahora entiendo. Nadie me enseñó a valorar lo simple. Crecí creyendo que el dinero daba dignidad, hasta que la vi vestida con aquel vestido. Nunca vi a nadie tan hermosa. Si algún día puede perdonarme, me gustaría hablarle. Con respeto, Valeria». Doblé la carta y la guardé en el cajón. No sentí odio ni satisfacción, solo paz, porque comprendí que mi lección había llegado donde debía. Los días volvieron a su ritmo. El sonido de la máquina de coser llenó la casa una vez más. El sol entraba por la ventana y yo trabajaba tranquila, cosiendo para algunas vecinas que venían con pedidos pequeños. Ya no necesitaba dinero, ni reconocimiento. Solo quería seguir viviendo con el corazón liviano. Luis volvió a trabajar en el pueblo, y poco a poco nuestra relación sanó. A veces se quedaba conmigo a cenar, a veces dormía en la casa, a veces solo pasaba a saludar. Y cada vez que me abrazaba, podía sentir que su abrazo ya no era de culpa, sino de amor.
Un domingo, mientras colgaba el vestido en el patio para airearlo, me detuve a observarlo. El encaje brillaba bajo el sol, y el viento lo movía suavemente. Parecía vivo. Pensé en todo lo que ese vestido había significado: dolor, trabajo, desprecio, redención. Y sonreí, porque comprendí que, al final, no había sido una prenda más. Era mi historia. Y yo, al usarlo, la había escrito completa. La caída no fue mía, fue del orgullo, del ego, de todo lo que había querido borrar el valor de una mujer. Y cuando el orgullo cae, la verdad florece. Esa noche, antes de acostarme, miré el retrato de Héctor en la pared y murmuré: «Lo logré, viejo». Cerré los ojos, con una paz que no conocía desde hacía años, y dormí como quien sabe que ya no le debe nada a nadie. Han pasado varias semanas desde aquel día, y la vida volvió a su ritmo lento, sereno, como el sonido de una máquina de coser que no se detiene, pero ya no corre contra el tiempo. El pueblo sigue hablando, porque el pueblo nunca calla, pero ya no me importa. Ahora, cada palabra que dicen sobre mí suena diferente. Antes era burla, ahora es respeto. Y aunque no lo busqué, se siente bien saber que al final la verdad se impuso sin que yo tuviera que gritarla. El taller volvió a llenarse de telas, de hilos de colores, de ese aroma dulce a jabón y almidón que siempre me acompañó. Las vecinas vienen a pedirme que les arregle vestidos, que les cosa un mantel, que les dé consejos. Algunas vienen solo a conversar, como si quisieran empaparse un poco de esa calma que ahora tengo. Y yo las recibo a todas, con una sonrisa y una taza de café caliente, como hacía mi madre cuando la vida parecía más dura que el trabajo mismo. Algunas noches, cuando el silencio cubre la casa y solo se oye el viento moviendo las cortinas, me gusta sentarme junto al viejo baúl donde encontré las escrituras. Lo limpio con cuidado, lo toco como si fuera un corazón que late. Dentro guardo la carta de Héctor, las escrituras y la de Valeria. 3 papeles que resumen 3 vidas: la del hombre que me enseñó el amor, la del hijo que me enseñó el perdón y la de la mujer que me enseñó el respeto, aunque haya sido tarde. A veces pienso en Valeria, no con rencor, sino con esa ternura que nace de entender. Era joven, sí, soberbia, sí, pero también era una víctima del mundo que le enseñó a mirar hacia abajo a los que trabajan con las manos. Quizás, si hubiera tenido una madre como yo tuve, habría aprendido que la riqueza más grande no se guarda en el banco, sino en el alma. Hace unos días me llegó otra carta suya, más larga, más humilde. En ella me decía que había empezado a trabajar como costurera en una tienda de modas. «Ahora entiendo por qué una puntada mal hecha duele tanto», escribió. Sonreí. No porque me alegrara su arrepentimiento, sino porque entendí que el hilo de la vida había cerrado el círculo. Ella también estaba aprendiendo a coser y a remendar su propia historia. Luis, por su parte, volvió a ser el hijo que recordaba. Ya no habla desde la culpa, sino desde el cariño. Viene a verme todos los días, arregla cosas en la casa, me ayuda en el jardín. A veces se sienta en mi taller y se queda mirando cómo coso. No dice nada, solo observa, y en su silencio siento una disculpa que no necesita pronunciarse. Una tarde me dijo: «Mamá, quiero que sepas algo. He decidido quedarme contigo». «No me voy a ir más», le sonreí. «No hace falta que te quedes, hijo. Solo prométeme que, si algún día te vas, será sin olvidar lo que aprendiste aquí». Él me abrazó con fuerza, y en ese abrazo supe que mi tarea estaba completa. El vestido, aquel vestido que cambió mi destino, sigue guardado en el armario. Lo saqué hace poco para airearlo, y me quedé mirándolo largo rato. La tela ha perdido un poco del brillo, pero sigue siendo hermosa. Cada pliegue, cada encaje, cada puntada cuenta una historia. La mía, la de una mujer que fue despreciada, que cayó, que se levantó y que aprendió que la dignidad no necesita testigos. A veces pienso que el vestido es como una cicatriz, una marca de algo que dolió, pero que también demuestra que la herida sanó. Las cicatrices no se esconden, se llevan con orgullo, porque nos recuerdan que sobrevivimos, y así como una herida se cierra con tiempo y cuidado, yo también cerré la mía, con hilo, con paciencia, con amor propio, con el mismo amor con que tejí los sueños de los demás. Hace unos días decidí comenzar un nuevo trabajo, nada grande, algo solo para mí. Estoy cosiendo un vestido nuevo. No es blanco ni de fiesta. Es de color azul suave,
el color del cielo cuando amanece. Mientras paso la aguja, pienso en todo lo que fui, en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Cada puntada es una oración, cada hilo, una palabra que no dije, cada doblez, una promesa a mí misma. Cuando lo termine, lo colgaré en la misma percha donde estuvo el otro, y debajo dejaré una nota. Una simple hoja de papel con letras firmes, claras, sin temblor. Nunca más coseré para quien no respete mis manos. No porque ya no quiera coser, sino porque, a mi edad, aprendí que el trabajo vale más cuando nace del amor y no de la obligación, y que quien no sabe agradecer una puntada, no merece el vestido. A veces, las vecinas me preguntan si me arrepiento de lo que hice. Les digo que no. Que si algo me enseñó la vida es que el respeto se gana cuando una deja de mendigarlo. Yo no hablé para destruir a nadie, hablé para reconstruirme a mí misma, y al hacerlo tejí también un ejemplo para otras. Si una sola mujer escucha mi historia y encuentra el valor de decir «basta», entonces todo habrá valido la pena. Hoy, al mirar por la ventana, veo el atardecer teñir el cielo con los mismos tonos del hilo que siempre usé para coser, dorado, naranja, rosa viejo, y sonrío, porque sé que cada hilo que usé, cada lágrima que derramé, fue necesario para bordar esta vida, mi vida. El hilo sigue en mis manos, pero la cicatriz está en mi alma y me recuerda que cada puntada, por más pequeña que parezca, puede unir no solo telas, sino destinos. Y así, con mis 66 años y el corazón tranquilo, cierro mi historia como cierro una costura perfecta, con el último nudo firme, discreto, invisible, que sostiene todo lo que se ve y todo lo que ya no se ve. Porque al final, la vida, como la costura, no es más que eso, un hilo que une las heridas y las convierte en belleza. A veces, la vida nos humilla para recordarnos de qué estamos hechas. Yo aprendí que las manos que cosen también pueden remendar el alma, y que ninguna herida duele tanto como olvidar nuestro propio valor. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo hace que más voces como la mía sigan siendo escuchadas.